Bueno, entonces acuérdense que si acá en la cabeza tenemos hidrógeno, se forman las ceramidas, ¿sí? Después tenemos las esfingomielina y los glucolípidos, de acuerdo a qué compuestos se unen en esta parte de la estructura. Cuando se une un ácido graso por un enlace amida en el carbono 2 de la esfingosina, se obtiene lo que se llama la ceramida. La ceramida es la unidad estructural fundamental de todos los esfingolípidos. Dentro de estos esfingolípidos tenemos las esfingomielinas, ¿sí? Los glucoesfingolípidos o los glucolípidos. Ustedes lean las funciones que tienen. Y acá tenemos un esquemita que me interesaría resaltar. Todos los lípidos de membrana tenemos los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol también que está por acá. ¿Sí? Dentro de los fosfolípidos tenemos el glicerofosfolípido, que es un alcohol unido a un fosfato, el glicerol y dos ácidos grasos. Mientras que los esfingolípidos no tenemos el glicerol, sino que tenemos esfingosina en los dos, un solo ácido graso, tenemos el fosfato y la colina, o la esfingosina, un ácido graso y un glúcido. Esos forman los esfingolípidos o glucolípidos. Y ahora tenemos el colesterol, que es lo que vamos a ver a continuación. Dentro de los lípidos insaponificables, ¿se acuerdan que insaponificable era porque no podían reaccionar con el hidróxido de sodio y hidróxido de potasio porque no tienen ácidos grasos? Dentro de estos insaponificables tenemos el colesterol y sus derivados, que se denominan esteroides. La característica de estos esteroides es que tienen esta estructura rígida y plana, ¿sí? Que tiene 1, 2, 3 anillos de 6 lados y un anillo de 5, ¿sí? En total tenemos 17 carbonos, ahí están numerados, ¿sí? Se llama ciclopentano perhidrofenantreno. Esa es la estructura, ¿sí? Que se va a repetir en todos los esteroides. Van a ir variando, algunos van a tener algunas cosas, algunos grupos funcionales agregados y otros dobles enlaces, etcétera, y le va a ir cambiando las propiedades. Pero siempre va a ser este ciclopentano perhidrofenantreno que va a estar como base de los esteroides. Acá tenemos el colesterol, por ejemplo, acá tenemos la base, y fíjense que aparecen estos compuestos. Esta es la estructura química del colesterol. Fíjense que se encuentra en las membranas de las células animales y constituye típicamente del 30 al 40% de los lípidos de la membrana, ¿sí? En los lípidos es el precursor metabólico de otros esteroides como las hormonas y los ácidos biliares. Los ácidos biliares también tenemos la misma estructura que se repite y va cambiando algunos agregados, por ejemplo los oxidrilos en determinados carbonos, que hacen la diferencia con el colesterol antes visto. Por supuesto que estas estructuras solamente son de ejemplo, no las tienen que saber de memoria. Las hormonas esteroideas se desplazan por la sangre unida a proteínas transportadoras desde un sitio de producción a su tejido diana, donde entran en la célula. En el núcleo se unen a proteínas receptoras y provocan cambios en la expresión genética y el metabolismo. Dentro de este grupo se encuentran los glucocorticoides, las aldosteronas, andrógenos y estrógenos. Y vamos a ver las liposproteínas, que las liposproteínas sirven para el transporte de lípidos. Las liposproteínas, como dice acá, son partículas esféricas con una superficie externa de proteína polar y fosfoglicérido, que justamente esto envuelve a cientos de moléculas apolares de triacilgliceroles y ésteres derivados del colesterol. Vamos a ver un esquemita. ¿Sí? La tenemos acá, fíjense, acá aparece la estructura, ¿sí? La estructura base que está en el colesterol, ¿sí? Los ésteres colestéricos son los derivados del colesterol predominantes en la sangre, se forman por esterificación del grupo hidroxilo del colesterol con un ácido graso, acá, ¿sí? Acá en el colesterol era un hidróxido que fue reemplazado por un ácido graso, ¿sí? Estos son
ésteres colestéricos. Dentro de los ésteres colestéricos se pueden distinguir varios tipos de lipoproteína que son importantes en la función de la densidad. Ustedes tienen que acordarse que dentro de las lipoproteínas tenemos los kilomicrones, ¿sí?, que son muy importantes, las lipoproteínas de densidad extremadamente baja, las VLDL, las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, y las lipoproteínas de alta densidad, las HDL. Las LDL se forman cuando se eliminan los triacilgliceroles de la VLDL. Acá tenemos algunas estructuras donde están, ¿sí? Fíjense, acá tenemos lípidos no polares, ¿sí? Acá tenemos la estructura del colesterol, ¿sí?, fosfoglicéridos. Estos son parte de cómo se está constituida una parte de la superficie de la membrana de los de las liposproteínas. Fíjense que los kilomicrones y las VLDL son transportadores de triacilgliceroles, fosfoglicéridos y colesterol a los tejidos, donde son almacenados los músculos o a los músculos para la obtención de energía. Lo vamos a volver a ver a los kilomicrones, los vamos a nombrar de nuevo cuando veamos metabolismo, ¿sí?, tanto de proteínas, de hidrato de carbono y de azúcares, sí. Bueno, y las hormonas esteroides también, ¿sí?, son derivados por ahí de lípidos, cuya función, ¿sí?, es estimular o excitar algunas reacciones químicas, ¿sí? Acá tenemos, dentro de estas hormonas esteroides, tenemos las hormonas sexuales, las adrenocorticales, son análogos estructurales al colesterol y dependen de este para su síntesis. Dentro de las hormonas sexuales tenemos la testosterona y la androsterona, los estrógenos, un grupo de hormonas sexuales femeninas, ¿sí?, la progesterona. Les voy nombrando algunos ejemplos y ustedes lo van a leer con más detalle después, con tranquilidad. Acá tenemos la estructura de la testosterona, por supuesto que es a modo de ejemplo, el estradiol o estrógeno, la progesterona, y así vamos viendo otros ejemplos. Tenemos los corticoides adrenales, también tenemos la estructura ahí. Los eicosanoides, que son mensajeros entre células, dentro de los cuales tenemos generalmente son compuestos que derivan de un ácido graso poliinsaturado de 20 carbonos, principalmente del ácido araquidónico. Lo producen la mayor parte de los tejidos de los mamíferos, ¿sí?, pero solo algunos vertebrados inferiores e invertebrados. Los eicosanoides tienden a actuar localmente cerca de las células que lo producen y no son transportados por el torrente sanguíneo hasta un sitio de acción. Existen tres tipos o tres clases de eicosanoides. Tenemos la prostaglandina E2, el tromboxano A2 y el leucotrieno B4. Ustedes pueden ver ahí los ejemplos más que nada de las funciones. Y por último tenemos los terpenos, derivados del isopreno, con múltiples funciones biológicas. Fíjense, todos los terpenos se forman a partir del isopreno, que es una unidad de carbono. Acá tenemos el isopreno, ¿sí?,
Los terpenos pueden contener de 1 a 8 unidades de isopreno. En su mayoría son de origen vegetal, fúngico y bacteriano. En los vegetales actúan como pigmento, señales moleculares, ¿sí?, y agentes defensivos. Constituyen el grupo más abundante de aceites de los vegetales, proporcionándoles aromas y sabores característicos. Según el número de isoprenos que tenga, puede ser monoterpenos, ¿sí?, dos moléculas de isopreno como el geraniol o el limoneno, que son aceites esenciales vegetales, sesquiterpeno con 3 isoprenos, y así, de acuerdo a la cantidad de isoprenos que se vayan repitiendo, vamos obteniendo los distintos terpenos. A partir de los terpenos entonces se forman algunas vitaminas que son liposolubles, o sea que se disuelven en las grasas, como la vitamina A, la E y la K. Ahí tenemos ejemplos de cada una de las vitaminas liposolubles, donde nos aparece la función, la fuente, qué alimento es la que lo proporciona y qué se produce a partir del déficit de esa proteína. Por supuesto, para lectura de ustedes. Y ahí va en detalle la característica de cada una de las vitaminas, ¿sí?, que lo pueden ir leyendo ustedes para los trabajos prácticos. Bueno, con esto damos por terminado la teoría de lípidos, ¿sí?, y ya están en condiciones de verlo y poder hacer la parte de trabajos prácticos.